manipular al virus, dónde puedo estudiar al virus, hacer vacunas contra el virus y todo aquello. Entonces, tenemos un nivel de bioseguridad 1, que es el menos seguro, si ustedes quieren, ¿no? Básicamente con equipos de seguridad y de las instalaciones adecuados para trabajar con microorganismos que no necesariamente causan enfermedades sistémicas o enfermedades mortales en adultos sanos. Es decir, que en adultos que no estén inmunocomprometidos no va a pasar nada, ¿no? Y el trabajo generalmente son en mesas abiertas, ¿no? El trabajador tendrá que utilizar básicamente guantes y barbijo, nada más, ¿no? Y su mandil. Es decir, es más, el nivel de bioseguridad 1 será o debería ser el que ustedes tienen en sus laboratorios de la universidad, por ejemplo, ¿no? Su laboratorio de microbiología tendrá que tener un nivel de bioseguridad 1, por ejemplo, ¿no? Ahora, bueno, no sabemos si cumple eso, por lo menos yo no sé, porque no conozco, pero tendrá que ser, ese es un ejemplo, ¿no? Los laboratorios de las universidades. Un nivel de bioseguridad 2 es uno mayor, ¿no? Aquí ya se va a trabajar con agentes de riesgo potencial moderado, ¿no? ¿Qué significa esto? Agentes que pueden causar enfermedades graves, pero que solo pueden ser transmitidos por vía sanguínea, no así por vía inhalatoria, ¿okay? Entonces, ejemplo de esto, por ejemplo, si yo quiero trabajar con el virus del VIH, entonces tendré que ir a un nivel de bioseguridad 2, ¿verdad? Porque eso se puede transmitir, yo puedo transmitir vía sanguínea, pero no así aspirando el virus, ¿verdad? Y lógicamente las precauciones van a estar más dibujadas o hacia todos los materiales cortopunzantes, ¿verdad? Cualquier cosa que me pueda crear una herida, ¿no? ¿Por qué? Porque la vía de transmisión, lógicamente, es por la sangre, ¿no? Un nivel de bioseguridad 3, básicamente, van a ser laboratorios donde ya existen agentes exóticos. ¿Qué es un agente exótico? Básicamente a todos los virus de las fiebres hemorrágicas que hemos visto se los conoce como agentes exóticos, ¿okay? Es decir, que pueden producir una enfermedad grave y potencialmente mortal por vía sanguínea o por vía inhalatoria, ¿no? Por que aspiremos al virus en todo caso. Bueno, todos los procedimientos que involucren manipulación de materiales infecciosos se realizan dentro de los gabinetes de bioseguridad con dispositivos de contención física. Ahí ya habrá, qué sé yo, rayos infrarrojos, rayos ultravioletas, que no permitan la replicación de una bacteria o de un virus, por ejemplo. Tendrá que haber una muy excelente ventilación del lugar y tratamiento de los efluentes líquidos, ¿no? Básicamente, los niveles de bioseguridad 3 y 4 habíamos visto que se usaban para el estudio de todos los virus hemorrágicos que hemos visto. El nivel de bioseguridad 4, ¿no? Se usa para trabajar ya con agentes peligrosos, potencialmente mortales, y básicamente que no tienen vacunas al momento, ¿no? O sea, si yo tengo un agente infeccioso que no tiene su vacuna, lo tendré que tratar en nivel de bioseguridad 4. En algún momento eso habrá sido el virus SARS-CoV-2, por ejemplo, ¿no? Ahí ya no puede ingresar cualquier persona, ingresan estrictamente los científicos, los infectólogos, ¿no? No es para todos. Y el área también, como habíamos dicho, tendrá que estar controlada por medios físicos y químicos y aislado lógicamente, del centro urbano, ¿ok? Se aplican normas de máxima seguridad, básicamente, ¿no? Y uno de los virus que se trata en bioseguridad 4 es el virus del ébola, por ejemplo.
Muy bien, después, a ver. Ok, quería mostrarles un poquito algo más detallado del tema del virus machupo, ¿no? Dado que es el virus que se produce acá en el país, ¿no? Y ya sabemos que causa la fiebre hemorrágica boliviana, ¿no? El reservorio es el Calomis callosus. Son ratones, si bien son ratones rurales, si ustedes quieren, son un poco más pequeñitos, pero que pueden urbanizarse, o sea, pueden llegar a la ciudad, en otras palabras, ¿no? Eh, Estos ratones contraen la enfermedad al nacer y en la lactancia, ¿verdad? Pero como habíamos dicho, no se mueren por esto, no desarrollan una enfermedad por esto, porque simplemente son hospederos, son vectores, ¿no? Y eliminan el virus por orina, heces fecales, saliva y sangre durante toda su vida, ¿no? Toda su vida están eliminando este virus. Eh, cuando fue descubierto, básicamente en la década de los años 50, ¿no? Y cuando ha sido aislado recién, perdón, en la década de los años 60 más bien. Eh, ¿Dónde se encuentran estos ratones o este tipo de ratones callosos? En departamentos Beni, Santa Cruz y eventualmente algunos llegan hasta Brasil. De todas maneras, el virus solo se lo ha hallado en el departamento del Beni, no ha salido de ahí, ¿no? Entonces tenemos que en 1959 a 1962 ha existido 470 casos, ¿no? En Orobayaya se llama, ¿no? Y alrededor de San Joaquín. De esos 470 casos, 142 han fallecido, es decir, el 30%. Básicamente mantiene la estadística de las fiebres hemorrágicas, pero sí habíamos dicho que este representaba el índice más alto de las fiebres hemorrágicas sudamericanas, ¿verdad? De 1963 a 1964, 778 casos hospitalizados, de esos 122 fallecieron. El 64 ya se pudo hacer un control de la enfermedad, perdón, ya se la conocía mejor, ¿no? La, por ende, la transmisión de persona a persona por contacto directo se puso en duda, ¿no? Y se dijo que solamente era por inhalación, aspiración o vía oral con las heces fecales o las orinas o, qué sé yo, las secreciones de los ratones, ¿no? Hasta agosto del 2010 se ha presentado en nuestro país un caso confirmado, un caso fallecido y 3 sospechosos hasta esa fecha, ¿no? Muy bien, bueno, todo lo demás ya como que habíamos visto. Eh, Hasta aquí entonces, bien, preguntas. Adip Flores. Buenas noches, doctor. Es sobre el virus machupo. No logro escuchar muy bien sobre cuánto es el tiempo de incubación de este virus. Aproximadamente es de 7 a 10 días el periodo de incubación, de 7 a 10 días.
¿Otra pregunta? Vladimir Mamani. Doctor, buenas noches. Disculpe, no entendí, digamos, de que cómo sobrevive, digamos, un paciente con ébola, digamos. Si hay un tratamiento, si hay, digamos, algún tratamiento o no. Como habíamos dicho, el tratamiento es simplemente sintomático, es decir, antipiréticos, analgésicos, cubrir las zonas hemorrágicas, ¿no? Aislar al paciente, ese es el tratamiento, pero no tiene un tratamiento farmacológico como tal, ¿no? que mejore del virus del ébola. Entonces, generalmente estos pacientes fallecen, ¿no? Si es que se recuperan, si es que hay casos que se recuperan, es gracias a su sistema inmunológico, nada más. Doctor, Ahí, digamos, Flores. Sí, a ver, perdón. Que continúe el compañero, por favor, doctor. Ya, Vladimir, entonces, Vladimir Mamani. sí, doctor, digamos, otra pregunta, digamos, ¿cómo se produjeron? Hablo de los antivirus, doctor. ¿Cómo se producían, doctor, en la célula? Eso no lo entendí un poquito. Perdón, ¿cómo se produce el altavirus en la célula? Sí, doctor. ¿Y esto, digamos, afectaría al sistema inmunitario? A ver, el antivirus, o sea, cómo contamina la célula, o cómo invade la Más, célula, o sí, cómo enferma la ¿cómo célula. invade, digamos, doctor? Tenemos que hablar con un poquito más de propiedad, ¿no? Primero porque no voy a entender lo que me están preguntando, les voy a responder otra cosa. Y segundo porque vamos a ser médicos. Los médicos tenemos que saber expresarnos, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestros pacientes nos entiendan todo el tratamiento que les vamos a dar. Entonces tenemos que hablar con un poquito más de propiedad. Entonces el antivirus, habíamos dicho, ¿no? Primero ingresa a la célula, tiene la capacidad de ingresar a la célula. Dentro de la célula, mediante síntesis proteica, habíamos dicho, invadiendo el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi de la célula, realiza una síntesis de proteínas en beneficio del virus, en beneficio del antivirus, ¿no? Y deja su residuo, si ustedes quieren. Deja su residuo. Una vez que deje este residuo, el virus se va, el virus se sale. A contaminar otra célula, ¿verdad? Sin embargo, ha dejado esta célula modificada, porque ya la síntesis de proteínas es diferente, ya no es la síntesis de proteínas que esta célula tenía de manera natural, si ustedes quieren, ¿no? Esta síntesis de proteínas es diferente a favor del virus. Por ende, este material anormal que se queda dentro de la célula no puede ser reconocido por nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está dentro de la célula. No es normal que mis anticuerpos ataquen una célula mía, ¿verdad? Puede darse en enfermedades autoinmunitarias, pero no es el caso, ¿verdad? Entonces, como ese virus está, o perdón, esas proteínas del virus está camuflada en la célula, entonces, primero que la inactiva, esta célula ya no va a poder cumplir con sus funciones, ¿no? Ya no van a tener funciones con normalidad, por ende, altera la síntesis proteica de esta célula, pero nuestro sistema inmunológico no va a poder reaccionar al virus porque, lógicamente, no lo va a poder descubrir, está camuflado, ¿no? Sí, a ver, ahora sí, Adip Flores, creo que querías preguntar. Sí, doctor. Era sobre el tratamiento del machupo, que usted mencionó que es con la ribavarina. Sin embargo, ¿se puede administrar este medicamento a una persona en proceso de gestación? No. Es decir, el tratamiento para el virus del machupo sí es la ribavirina, pero no se puede administrar ningún antiviral a una paciente gestante o una paciente que esté dando de lactar, porque tiene un riesgo C y D, ¿no? Eso van a llevar en ginecobstetricia, que los riesgos son A, B, C y D, ¿verdad? A es no hay riesgo, ese medicamento se puede consumir. B, ese medicamento se puede consumir con mucho cuidado en pacientes gestantes, obviamente. El C y el B no están probados en humanos, por ende no se recomienda el consumo de esos medicamentos, vacunas y lo que fuera, ¿no?
Entonces no se puede en esos pacientes. Entonces, doctor, ¿qué se debe de hacer con esos pacientes? Bueno, básicamente estimular el sistema inmunológico, nada más, ¿no? De hecho, para muchas enfermedades o infecciones virales no existen tratamientos como tal, solo son tratamientos sintomáticos y en otros casos no existen vacunas tampoco, ¿no? Entonces, en esos casos específicos, ¿qué es lo que hay que hacer? Estimular el sistema inmunológico. Que ese paciente o esa paciente, en este caso, se alimente adecuadamente, coma bastante sano, no esté sometido a estrés, no esté tomando otros fármacos que le inhabiliten el sistema inmunológico. Sí se le puede dar fármacos como los, se me dio el nombre, como los antioxidantes para mejorar el sistema inmunológico de la paciente. Y es a lo que tenemos que ir, ¿no? Más, digamos, que no se puede hacer, lamentablemente, ¿no? Ahora me han puesto muy feliz, ¿no? O sea, miren, o sea, con esta nueva disposición tengo 4 levantando la mano y 2 o 3 que ya me han preguntado antes. Y aquí ya tengo más preguntando realmente cómo funciona he hecho magia, ¿no? Soy mago. Deberían ser lo suficientemente responsables como para no levantar la mano solo cuando se los presiona, ¿verdad? Sino porque quieren aprender, porque quieren saber del tema y no porque los estoy amenazando con un examen oral. Joana Carballo. Doctor, y de la fiebre del machupo, ¿esto va ligado con el dengue y el Zika? No, nada que ver, no va ligado con eso. O sea, y a eso me refiero, no entiendo a qué te refieres con ligado, ¿no? O sea, no sé, o sea, que el mismo virus produce el Zika y lo otro. No, para nada, no es el caso, ¿no? O sea, el virus del machupo que produce la fiebre hemorrágica boliviana es independiente, si ustedes quieren, es independiente, por eso no entiendo el ligado, la palabra ligado, es independiente al virus del Zika y ¿cuál más me ha señalado? Al otro virus, ¿no? Que en realidad son los agentes hospederos, más bien son mosquitos, y la transmisión es por picadura del mosquito, diferente al virus del machupo, ¿no? Es independiente. A ver, vamos con Roy Mendoza. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, doctor. En cuanto o sea, usted nos mencionaba que del virus, del ébola, por ejemplo, y del Marburg, el virus en sí era altamente pleomorfo, ¿no es cierto? Cambiaba, nos dijo, de circular, también había una alargada. Sí. Mi pregunta es, ¿en qué beneficia está el virus? O sea, ¿para qué le sirve esta característica que tiene, esta especialidad o especialización que tiene? Esa es una excelente pregunta, ¿verdad? O sea, ¿para qué el virus va a poder cambiar de forma? ¿No? O sea, ¿cuál es el objetivo? Todo en la naturaleza tiene una explicación, absolutamente todo, ¿no? Y si bien estos dos virus, tanto el Marburg como el ébola, tienen formas alargadas, elípticas, digamos, ¿no? Tienen la capacidad de cambiar un poco su forma. Por eso se les llama pleomórficos. Gracias a que tengan la capacidad de mayor invasión a otras células o mayor contagio o contaminación a otras células de otros órganos. No nos olvidemos que el virus del ébola puede ir a páncreas, puede ir a hígado. De hecho, el primer lugar donde va son los pulmones, ¿no? Pero puede ir páncreas, puede ir a hígado, puede invadir intestinos, ¿no? Y hacer que cualquier lugar sangre, básicamente. Entonces, por eso estos virus tienen la capacidad de cambiar su forma levemente, digamos, para que sean más fáciles de penetrar en diferentes estructuras de nuestro organismo, ¿no? Frida Lazo. Sí, doctor. Con respecto al virus Junín, quería saber si, digamos, para llegar a lo que es la enfermedad neurológica, sí o sí tenemos que pasar por la enfermedad vascular, o es que podría tomar, digamos, solo una de ellas, o es una después de la otra. A ver, perdón, del virus Junín, ¿sí me repites, por favor? No te escucho muy bien. Sí, le decía que con respecto al virus Junín, en los periodos podría ser, digamos,
enfermedad neurológica, sí o sí tiene que ser después de la vascular o podría tomar solamente una de ellas o es como que una después de la otra. Eso no me quedó claro. Ok, no, en este caso es la patogenia de la enfermedad, es decir, va una detrás de la otra, ¿no? Como muchas de las enfermedades virales, habíamos dicho, hay una primera etapa, si ustedes quieren, pero no se llama primera etapa, ¿no? Pero vamos a decir, hay una primera etapa, una primera manifestación clínica de síntomas inespecíficos, ¿no? Es decir, un síndrome gripal o pseudogripal, un leve cefalea, mialgias, artralgias, todo lo que habíamos dicho, ¿no? El paciente perder el apetito, todo aquello. Después de eso ya va a haber ya tiene que presentarse una segunda fase, una segunda etapa, que tampoco se llama así, donde los síntomas ya van a ser más característicos de la enfermedad, ¿no? Ahí ya habrá el exantema o la erupción, si ustedes quieren, de las petequias en cara, básicamente, en tórax, ¿no? Y secundario en esa misma etapa, secundario a la erupción o a las petequias que les ha salido en cara o en el tórax o en el cuello, ¿no? Que generalmente son áreas superiores del organismo, va a sobrevenir el cuadro neurológico. Ahora puede ser que ahí, ¿no? Que en esa fase de exantema, ¿no? De las petequias, el sistema inmunológico del paciente responda y se quede ahí y no avance más, ¿verdad? Sin embargo, si el sistema inmunológico de ese paciente es deficitario, eso ya evolucionará a los síntomas neurológicos, ¿no? Pero no puede haber una enfermedad neurológica en primera fase, o sea, no existe, sino evolucionará después de la erupción a los síntomas neurológicos, ¿verdad? Causando básicamente una encefalitis, decíamos, ¿no? Ya el tema de la encefalitis, más las hemorragias, tanto internas como externas que se ha producido, lógicamente ya estamos hablando que ese paciente va a entrar en coma, va a convulsionar y eventualmente se va a morir, ¿no?